Muchas gracias, muy buen día para todos. Mi nombre es Eric Fuentes y pertenezco al Soberano Gremio de Artífices. El día de hoy les voy a presentar este tema especial denominado la importancia de la meditación. Y bien, pues entonces comenzando con la importancia de la meditación, vamos a poder desmenuzar esta información paso a paso para poder intentar comprender desde distintos aspectos cómo es que meditar o el ejercicio de la meditación, pues bueno, nos ayuda en diferente orden. Primero comenzando con la etimología de la palabra meditar. En un principio, si nosotros buscamos la palabra meditar, proviene del latín meditari y en algunos lados se encuentra también como meditare, que proviene del latín y bien se puede traducir como considerar. También hay una etimología indoeuropea donde se adjudica el prefijo med y se puede también traducir como tomar medidas adecuadas. Y de ahí también surgen ciertas palabras como medicina, medicamento, médico o remedio. También hay otro aspecto de la etimología de la palabra meditar referente a medir, ¿no? a tomar una unidad de medida, ¿no? Y bueno, pues aquí iremos desmenuzando esta información, ¿no? Hay otra forma de llegar a la etimología de las palabras que es segmentando precisamente las sílabas, ¿no? Entonces, si nosotros lo segmentamos, como bien pueden ver en este esquema, podríamos derivar entonces que me se traduce como mi o yo. Después está la sílaba di, que significa camino, y después la parte que corresponde a la acción. Entonces podríamos interpretar que meditar también se puede traducir como el camino hacia uno mismo. Ahora bien, empecemos por la parte de los efectos físicos que tiene la meditación, ¿no? La persona que ustedes pueden ver en pantalla es el doctor en química Matthew Ricard, de nacionalidad francesa, quien lleva 20 años practicando la meditación y en el año 2012 fue pronunciado como el hombre más feliz del mundo. Ahora, ¿por qué motivo se da esta situación? Bueno, pues precisamente se realizó este estudio en distintas organizaciones en donde se invitó a trabajar con la meditación a Matthew Ricard e implementar estas estrategias que él estaba utilizando en una organización directamente con empleados que están sometidos a horas de computadora, etcétera. Y lo que hicieron fue realizar un ejercicio en donde todos los integrantes de este estudio, en un total de 30, empezaron a realizar meditaciones de 30 minutos todos los días y derivó precisamente en que todos ellos disminuyeron sus niveles de ansiedad. Entonces, como ustedes pueden observar, pues también Matthew Ricard fue estudiado con este gorro para realizar análisis neuronales para poder identificar qué zonas del cerebro son las que se están activando con la meditación. Aquí podemos ver también un pequeño esquema de cómo en el lóbulo frontal del cerebro es donde se aloja la mayor actividad cerebral, que representa, no nada más específicamente la emoción o los neurotransmisores que representan la felicidad, sino aquellos neurotransmisores que también provocan sentimientos, emociones, imágenes positivas hacia nuestro interior. Ahora bien, como yo les comentaba en un principio, bueno, pues también qué es lo que vamos a medir. En esta diapositiva ustedes pueden observar primero, pues una parte de cómo está funcionando la electricidad en nuestro cerebro, ¿no? Bueno, pues primero tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Bueno, pues vamos a medir el lapso o los impulsos eléctricos que están trabajando dentro de nuestro cerebro. ¿Y cómo se mide? Bueno, pues se mide básicamente con una unidad de medida llamado hercios. ¿Qué es un hercio? Bueno, pues un hercio, como ustedes pueden observar, es un punto que regresa, que va y viene al mismo punto de salida en un tiempo determinado, que en este caso es un ciclo por segundo. La forma en la que trabaja la electricidad en nuestro cerebro es por medio de este espacio intersináptico,
en donde a través de este espacio donde realmente no hay un contacto físico, como podemos observar, se están transfiriendo estos neurotransmisores, que son distintas sustancias. Y bueno, pues aquí podemos ver precisamente esta anatomía física de cómo está la neurona presináptica, tiene un conector, y la electricidad como tal es la que ayuda a transferir esta información a la otra neurona, y de esta manera es como trabaja la energía eléctrica en nuestro cerebro. Ahora, bien, vamos a entender esa parte de entonces, está trabajando estos impulsos eléctricos y nuestro cerebro está trabajando a un ritmo, está trabajando a ciertos números de hercios constantemente. Y en esa palabra de ritmo también vamos a ver más adelante algún factor muy interesante, muy interesante sobre la música. Bien, ahora pasando a la siguiente diapositiva, podemos observar los distintos niveles de frecuencia en hercios a la cual está trabajando el cerebro derivados de distintas actividades. Entonces podemos encontrar que nuestro cerebro tiene la capacidad de trabajar desde 1 hercio por segundo, o bueno, pues como la unidad de medida que ya les acabo de explicar, hasta 25 hercios, dependiendo de la actividad en la cual nosotros nos estemos enfocando. Está la frecuencia delta, que es normalmente cuando estamos alcanzando los niveles de sueño correspondientes. Está la frecuencia teta, que es una parte antes de llegar a dormir, y también cuando estamos en el proceso de asimilación de información. También está la frecuencia alfa, que es cuando nos encontramos relajados, tal vez observando una ventana, no necesariamente realizando alguna actividad. También está la frecuencia beta, que es en la etapa de resolución de problemas, pero también, como pueden observar, es donde la frecuencia va desde puntos medios hasta los más altos, y esta es la que genera realmente una situación de estrés en nuestro cerebro. Y por último está la frecuencia gamma, que es una frecuencia mayor a 25 hercios, que normalmente se desarrolla o se está ejecutando este programa de frecuencia en nuestro cerebro mientras estamos realizando los ejercicios de meditación. Ahora, si bien ya entendemos cómo funciona la frecuencia eléctrica con la que está trabajando nuestro cerebro y por qué motivo es que nosotros podemos identificar en este diagrama, en esta infografía, cómo es que se pueden identificar las emociones con una resonancia magnética, con ciertos estudios, pues bueno, entonces podemos ir identificando los efectos físicos que puede tener la meditación en nuestro cuerpo. Ahora bien, vamos a ir desmenuzando también esta parte, ¿no? Realmente está la pregunta de, ¿podemos dejar de pensar? Hay muchísimos artículos que hablan acerca de esta pregunta y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Realmente el cerebro no deja de procesar información, por lo cual es una idea equivocada pensar que meditar es poner la mente en blanco, ya que esto realmente no es posible. Ahora, ¿cómo es que normalmente trabaja nuestro cerebro? Y si bien ya vimos que la meditación pues, nos ayuda a tener unas rutas neuronales positivas, bueno, pues hay que entender también qué es lo que está haciendo nuestro cerebro mientras nosotros no nos estamos observando en este camino hacia uno mismo. Bueno, existen dos conceptos. Primero que nada, pues son ideas, que las ideas son abstractas y no necesariamente tienen que ir ligadas unas con otras. Las ideas, por ejemplo, si yo les digo en este momento un triángulo, una vaca, un perro, una manzana, un papel, todas estas palabras aleatorias son ideas y nuestro cerebro está produciendo 60,000 ideas diarias. Realmente la velocidad con la que está trabajando y con la que está produciendo toda esta información pues es excesiva. Después entonces están los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son una serie de ideas que van correlacionadas las unas con las otras, y como podemos observar en esta fotografía de la actividad cerebral, cómo trabaja el cerebro viendo una película, cómo trabaja el cerebro descansando y cómo se crean estas actividades neuronales o rutas neuronales que son denominadas en términos científicos como gusanos de pensamiento.
Ahora, si bien, como les comentaba, en la parte frontal, que es esta parte de aquí del cerebro, es donde se encuentran los pensamientos positivos y las emociones positivas, también esta parte de atrás es donde se generan los niveles de estrés y las emociones negativas. Ahora, entonces estamos observando cómo de manera científica se comprueba cómo es que las ideas y los impulsos eléctricos se empiezan a manifestar y hay evidencia clara de esta situación. Pero ¿hasta dónde más puede llegar a desarrollarse la manifestación de estos pensamientos? Bueno, el impacto de nuestros pensamientos en nuestra salud es desarrollado desde hace más de 50 años en el mundo. Lo que se ha llegado a determinar es que el 75% de las enfermedades que el ser humano llega a padecer son realmente originadas como una consecuencia de un proceso de pensamiento. Esto quiere decir que son enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es lo que generan los niveles altos de estrés, los niveles altos de depresión, los niveles de desequilibrio emocional? Llegan a generar un impacto en nuestro sistema inmunológico, dejándonos expuestos a distintas enfermedades que bien pueden estar en el ambiente o que incluso nosotros mismos estemos orillando a nuestro cuerpo a atacarse a sí mismo, y de esa manera se van desarrollando distintas enfermedades, distintos padecimientos. De tal manera que podemos ir interpretando y concluyendo que sabemos que los pensamientos pueden derivar en ciertas manifestaciones neuronales y por ende también las neuronas están enviando la señal equivocada a nuestros cuerpos para que se vayan enfermando. La persona que ustedes pueden ver en esta diapositiva se llama Deepak Chopra. Él es de origen hindú. Y bueno, independientemente de que Deepak Chopra sea una persona que está todo el tiempo en aparadores, que conoce a muchos artistas, que tenga un instituto, la verdad es que aquí hay cierta información muy interesante sobre Deepak Chopra. Él, de profesión, es médico, tiene una especialidad como endocrinólogo y tiene también una especialidad en medicina bionuclear. Lo que él estudia precisamente y ha desarrollado son distintos métodos de sanación que no son los tradicionales, pero que sí intervienen mucho con los pensamientos. Uno de los estudios que Deepak Chopra desarrolló es precisamente de cómo los pensamientos pueden llegar a afectar tumores cancerígenos, tumores malignos, en donde existe, claro, una parte científica, en donde él menciona, mira, si una persona desarrolla un tumor, supongamos en un brazo, y este tumor es maligno, se va a someter a un tratamiento y se le van a estar realizando constantemente análisis de sangre, análisis de orina, algunas radiografías, tomografías, etcétera, y va a pasar el tiempo. A nivel celular, ese tumor físicamente no va a ser el mismo desde el día 1 del diagnóstico al día 365 del diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir o hacia dónde va el análisis científico que está desarrollando Deepak Chopra con este estudio de la sanación por medio de los pensamientos? Significa que de alguna manera los pensamientos están enviando la información neuronal para que el mismo cuerpo siga manteniendo en menor, igual o mayor volumen el número de células que están componiendo este tumor cancerígeno, y que está compuesto este tumor cancerígeno por distintas proteínas, distintas grasas, distintos minerales, etcétera, ¿no? Ahora bien, no nada más con el hecho de interpretar que hay un nivel de pensamiento quiere decir que va a haber un proceso de sanación. En ese proceso de sanación también debe de desarrollarse por medio de los pensamientos, debe de caer en acciones que van estrictamente dirigidas al proceso de sanación. Yo no puedo pensar que si en algún momento llego a padecer cáncer de pulmón, pues debo de tomar la acción de dejar de fumar y de alimentarme mejor para que estas células vayan cambiando y vayan transformándose de otra manera, y que entonces mi cuerpo sepa eliminar esta parte negativa que ha desarrollado. De la misma manera, una persona que desarrolla un tumor cancerígeno tiene que tomar distintas acciones para ir mejorando su alimentación, sus hábitos y también sus procesos de pensamiento.
Ahora, viene aquí también una parte muy, muy interesante con respecto a, a cómo entonces estas frecuencias intervienen también con nuestra salud. Actualmente se ha manifestado de distintas maneras esta frase de vibrar alto. Llega a ser incluso, desde mi perspectiva, un poco pues extraño, ¿no? Que tanta gente ahora esté mencionando esa parte de vibrar alto, y esta frase de vibrar alto no hace referencia a una actitud únicamente, ¿no? Hace referencia a que nuestro cerebro esté trabajando en una frecuencia teta, y que entonces se esté activando la parte del lóbulo frontal de nuestro cerebro. Y entonces eso a nivel científico es lo que significa correctamente vibrar alto, porque entonces se está manifestando distintas acciones en nuestro cerebro que van a conllevar a una mejoría o de una manera perjudicial a nuestro cerebro. Nosotros, desde la parte del enfoque de nuestros pensamientos, vamos a poder determinar si esto nos ayuda o nos perjudica. Bien, ahora, continuando con el tema de la meditación, vamos a buscar entonces el origen de la meditación. Existe en el imaginario colectivo, o en esta conciencia colectiva, que la meditación se desarrolla en la India, y tenemos pues pues claros ejemplos de cómo cierta posición sobre el sentado, los ojos cerrados, la espalda recta, y pues hay muchísima publicidad que nosotros vemos en redes sociales o en las páginas de internet, en donde siempre que ponemos la palabra meditar, nos va a aparecer algo muy similar a esto, ¿no? Ahora, bien, vamos a continuar esto para buscar si en algún momento podemos llegar realmente a dónde está el origen de la meditación, en qué zona geográfica surge, y ya después podremos ir llegando a otras conclusiones. Bien, aquí podemos observar en esta diapositiva a Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es el Buda número 19 en la historia de las religiones orientales o en las religiones de los Vedas, etcétera, ¿no? Les voy a platicar un poco acerca de la historia de Siddhartha Gautama. Y bueno, Siddhartha Gautama como tal nace siendo un príncipe, y desde muy pequeño empieza a manifestar emociones de empatía muy muy fuertes con los procesos de la naturaleza. Incluso hay registros en donde él mencionaba que se ponía a llorar cuando veía a un animal comiéndose a otro animal para poder sobrevivir. Y entonces pues él va continuando con su vida, y llega un momento donde porque así se estilaba en ese momento, más o menos estamos hablando del siglo V antes de Cristo, Siddhartha Gautama se casa, tiene un hijo, y cuando su hijo tiene 6 meses se da cuenta que realmente ese no es el estilo de vida que él busca. Necesita un proceso diferente en su vida, ¿no? Entonces se aleja del palacio, abandona a su familia y se va a un templo de los Vedas, en donde se aísla totalmente del reino al cual pertenecía, y entonces se encuentra 7 años transformándose en un sacerdote Veda. Lo que sucede después es que ya que había llegado al sacerdocio, entonces se da cuenta que tampoco eso le termina satisfaciendo, que eso no es tampoco lo que está anhelando, y entonces se aleja del monasterio y se va al bosque a meditar. Aquí podemos ver una imagen tradicional de Siddhartha Gautama, y en este proceso de ensimismarse, ¿no? Lo que dicen algunos escritos es que uno de sus seguidores más, digamos, que más compañía tenían con él, que se llama Ananda, lo observaba y veía cómo Siddhartha se ensimismaba. Cuando se refiere a ensimismarse, es a este proceso de estar en sí mismo, de ir caminando hacia sí mismo por distintos aspectos, que tal vez en ese momento, pues bueno, la postura del cuerpo y los ojos cerrados ayudaban a que Siddhartha se pudiera ensimismar. En fin, en el proceso de encontrar qué es lo que realmente buscaba Siddhartha,
¿Y por qué motivo el palacio, las riquezas, la familia no llenaban sus expectativas? Y cuando intenta acercarse también a un proceso religioso, también intenta identificar por qué motivo tampoco lo llenan, por qué no le da esa satisfacción que él busca, ese anhelo. Entonces se pone a meditar y bueno, durante un periodo de algunos días llega a su mente distintas visiones, distintos aspectos, ¿no? Entonces, en este proceso de meditación se encuentra con el demonio Mara, que esta es una interpretación ilustrativa de este demonio Mara, y en distintos lugares donde es profesado el budismo, que evidentemente el budismo nace como religión mucho después de Siddhartha Gautama, Mara como tal, pues representa la parte negativa que habita en cada persona y construye una ilusión interior de la propia mente. ¿Qué es lo que dice la historia de Mara y de Siddhartha Gautama? Lo que dice es que Siddhartha, sentado ensimismado, meditando, al frente pasa Mara y se enoja este demonio y empieza a intentarlo seducir con mujeres y también intenta desequilibrarlo de este proceso meditativo, y entonces también atraviesa por algunas vicisitudes de la naturaleza como lluvia, frío, calor, y Siddhartha se mantuvo firme. En este proceso meditativo podemos observar que alrededor de la cabeza de Siddhartha Gautama se manifiestan 7 cabezas de cobra, extendiendo la parte del cuello que es con la que normalmente se comportan ante situaciones de defensa. Y entonces el demonio Mara se cansa, ya que estas 7 cabezas de cobra están protegiendo a Siddhartha, y se cansa. Siddhartha no sale de su estado de ensimismamiento o de su estado meditativo, y entonces Mara se va, simplemente se va. Lo que sucede después de este episodio es que Siddhartha Gautama, teniendo esta manifestación de las 7 cabezas de cobra, se da cuenta que se va su demonio, y entonces de los pies se recogen las 7 cabezas de cobra y sale de los pies una figura humanoide de luz que se inclina ante Siddhartha Gautama. Y entonces eso habla acerca de una obediencia que está encontrando Siddhartha con esta manifestación de estas cobras, ¿no? Ahora, ¿qué representa precisamente estas cobras y qué representa Mara? Bueno, pues representa Mara, pues obviamente esta parte negativa que habita en cada uno de nosotros. ¿Qué representa estas 7 cabezas de cobra? Bueno, pues representa también algunos aspectos con los cuales no necesariamente necesitamos deshacernos de todo lo que pensamos que somos, sino quedarnos con aquellas cosas que nos pueden servir para el día de mañana. ¿En qué época se desarrolla la historia de Siddhartha Gautama? Aproximadamente en el año 500 a.C. Sin embargo, como bien les dije al inicio de esta diapositiva, Siddhartha Gautama es el Buda número 19. Buda es un estado de conciencia, no es el nombre de Siddhartha Gautama. ¿Hacia dónde vamos con esto? Entonces, ya vimos que en el año 500 a.C., pues bueno, ya hay una historia registrada. Sin embargo, en esta siguiente diapositiva podemos observar un listado de 29 Budas, en el cual en el número 19 está en el nombre de Siddhartha. Aquí los podemos ver en sánscrito y en pají los nombres de los 29 Budas que se han registrado precisamente con este seguimiento de los Vedas y bueno, pues algunas otras religiones que incluso tienen fiestas para poder celebrar la vida de estos Budas, ¿no? La imagen que ustedes pueden observar de Guanyin habla acerca de una de las 7 Budas que se han manifestado como mujeres a lo largo de la historia del budismo y de otras religiones que creen en este estado de Buda para alcanzar el nirvana. Guanyin hizo un voto para no entrar al estado de Buda hasta que todos los sobrevivientes hayan completado el proceso de iluminación y se liberen del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación que se llama o se denomina samsara. Esto la hace
uno de los personajes más interesantes dentro de los budas. ¿Por qué? Porque entonces ella, lo que creen los budistas es que realmente es inmortal, y desde el punto de vista occidental es el equivalente a la Virgen María, porque es protectora, porque da la energía y porque precisamente tiene esta misión de sacrificio para llevar por el buen camino a aquellos que creen en ella y a aquellos que quieren liberarse de este proceso denominado samsara. Entonces, aquí hay un proceso bastante interesante con la figura femenina también, porque si bien por un lado el hombre puede llegar a representar la manifestación de la vida mediante la generación, pues también la mujer, siendo una sacerdotisa, puede llegar a tener más peso y alcanzar una inmortalidad y una trascendencia diferente como mujer. Bien, ahora pues esto es también para ponerlos un poquito en contexto, y si estamos hablando entonces de 29 Budas, pues eso quiere decir que pues hay otros antes de Siddhartha Gautama y que también hay registros de ellos. Y eso estamos hablando únicamente en la zona de la India, de Asia, de Tailandia, etcétera. Distintos, no solamente son de la India. Por ejemplo, Wang Jin es de nacionalidad china. Entonces, bueno, de lo que ahora es la República de China, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo entonces en el resto del mundo? ¿No? Porque ellos lo hacen a través de un método, o en la India o en la parte oriental lo hacen a través de un método que se llama Vipassana. Este método consiste en concentrarse por medio de la respiración a poder observarse a uno mismo y poder estar contemplando los procesos de pensamiento, estos gusanos de pensamiento que se generan, pero alejándose de sí mismos, no únicamente siendo observadores. Y aquí quiero que pongan muchísima palabra en la palabra observar, ¿vale? Ahora, lo que estaba sucediendo entonces en América, ¿no? Bueno, pues en América tenemos todas las culturas prehispánicas, en donde tenemos distintos escenarios a través de los yaquis, a través de los incas, en donde se realizan distintos ejercicios de meditación, pero no a través del método de Vipassana, sino a través de la danza, a través de los sonidos. ¿Qué es lo que realizaban? Bueno, pues en distintas culturas prehispánicas lo que realizaban eran danzas hacia los astros, hacia las estrellas. Por ejemplo, lo que realizaban los antiguos mexicas era realizar danzas precisamente donde sucedían estos equinoccios, y lo que hacían con estas danzas era simular el movimiento de los astros para que ellos pudieran entrar en una etapa de concentración. Realizaban también un ayuno, imitaban el movimiento de los astros, daban vueltas en sí mismos, nuevamente con el ensimismamiento, hasta que caían en un estado meditativo por el shock físico que esta actividad representaba. También se ayudaban de ciertos elementos o instrumentos, como el tambor, para simular el ritmo con el que trabaja el corazón. Ustedes también pueden observar, por ejemplo, en México, en la zona de Coahuila, por ejemplo, se realiza el baile del venado, en donde también simula esta danza de la vida y la cacería y la muerte del venado, que el venado de cola blanca, que también es un animal sagrado para esta cultura. Y seguimos entonces profundizando y vemos, número uno, que no hay una sola técnica de meditación, y número dos, que a pesar de que la mayoría de las personas interpretan que el origen de la meditación se encuentra en la India, realmente no hay un registro preciso documentado de dónde se origina este proceso de ensimismamiento. Entonces ahora, si nos vamos aún todavía más atrás, nos vamos a encontrar con esta imagen. Esta imagen es un proceso primitivo del descubrimiento del fuego. El observar el fuego, el contemplar el fuego, lleva a unos estados de frecuencia del ritmo cerebral exactamente iguales a los de la meditación. Ahora, aquí viene otra parte muy interesante, ¿no? El fuego como tal proviene del latín focus, que significa enfoque. También se encuentra otra de las raíces etimológicas de fuego, significa familia. Y entonces también en familia se puede llegar a conocer a esta
diosa romana llamada Vesta, que se creía era la que le había proporcionado a la humanidad el fuego sagrado. Y este fuego sagrado, pues precisamente tenía que permanecer en estos templos dedicados a esta diosa, por medio del segundo rey romano, y precisamente habla acerca de esto, ¿no? Acerca de este proceso meditativo, de este enfoque que nos ayuda para mejorar nuestro proceso de pensamiento. Entonces, hasta el momento hemos analizado los procesos químicos, los procesos físicos, las consecuencias físicas y también el origen o algunos orígenes de la meditación. La respuesta ante la pregunta ¿cuándo se empezó a meditar como concepto? No existe, ¿no? Si necesitáramos entenderlo como un concepto de meditación, pues tendría que ser precisamente en esta época primitiva del ser humano. Bien. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la psicología y por qué motivo en distintas zonas del mundo se desarrolla la meditación con distintas técnicas para llegar a alcanzar este proceso meditativo, nos encontramos también con Carl Jung, quien fue, bueno, pues un estudioso precisamente del pensamiento humano, en donde él menciona este concepto de transferencia. El concepto de transferencia es muy extenso, pero básicamente una de las partes interesantes para poder entender por qué motivo en distintas partes del mundo se desarrolla este proceso de meditación es que existe un colectivo y que va pasando o que va avanzando con la humanidad precisamente, y que así como se han desarrollado, por ejemplo, distintos ritmos y distintos instrumentos entre civilizaciones que no se conocían los unos a los otros, de todos modos existe este fenómeno de transferencia. Y también Carl Jung desarrolla este esquema de estudio acerca del sí mismo. En este caso sería el self. Y por eso es que en esta diapositiva podemos ver la contemplación del yo. ¿Por qué? Porque también de eso se trata meditar. Cuando tú estás meditando, cuando tú buscas meditar, no se trata de poner la mente en blanco. No se trata únicamente de la técnica que estés utilizando y no significa que hay alguna técnica en específico para ti. Es un camino que debes de descubrir y es un camino propio. Y en este camino nos vamos a topar con distintos aspectos de quién. Pues de uno mismo, por supuesto. Bien. Ahora, ¿a qué o a quién nos enfrentamos con el proceso de la meditación, con la acción de meditar, con la acción de caminar hacia uno mismo? Nos vamos a enfrentar con uno mismo, con una conversación con uno mismo denominada el soliloquio. Lo que podemos ver en esta imagen es precisamente en el proceso de la meditación, cuando estamos analizando hacia nuestro interior, cuando nos mantenemos en silencio, cuando nos mantenemos observando este fuego sagrado, este enfoque. A lo primero que nos vamos a enfrentar es a la parte del miedo, a la parte de la preocupación, a muchísimos distractores que nos van a decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Estás pensando en el pasado, estás pensando en el futuro, y en lo que menos estás pensando la mayor parte del día es en tu presente, es en quién eres tú. Esta parte de miedo y preocupación se le denomina ego, y aquellos que buscamos trabajar a cal y canto, buscamos desbastar la piedra bruta para poder llegar a diluir el ego y poderlo utilizar como una herramienta, siendo muy observadores de qué es el ego, hacia dónde quiere ir. Aquí viene también una parte muy interesante, ¿no? Podríamos pensar que entonces estoy hablando conmigo mismo mientras estoy meditando. Si estoy hablando conmigo mismo, entonces, ¿cuántos yo estoy viendo? Estoy viendo a mi yo físico y estoy viendo también a mi yo que está teniendo una conversación interior conmigo mismo. Estamos siendo dos. Pero ¿y entonces quién se da cuenta de esta conversación? Soy yo también. Y en esta conversación entonces estamos hablando de otro yo. Y entonces, ¿quién se está dando cuenta de esta observación, de la comunicación que está teniendo mi pensamiento con mi yo físico?
y te empiezas a quitar máscaras, te empiezas a encontrar a ti mismo, a tal vez cosas que tú no conocías de ti mismo, que los demás sí ven o tal vez no. La invitación está para que lo realices y sin que busquemos procesos de charlatanería, entonces tengamos esta conversación interior para descubrir hacia dónde realmente quieres ir. Los resultados que se pueden esperar de la meditación son diversos, ¿no? Entre ellos hay algunas otras herramientas que nos pueden llegar a ayudar, como lo son los mantras. Hay un mantra muy famoso que es el OM. El OM, como tal, está considerado como una palabra que repiten los monjes tibetanos, tratando de interpretar o que este OM, este sonido, llegue como un recordatorio de todas las personas que han meditado atrás de mí, que tal vez contemplando que hay un proceso de reencarnación, he sido yo mismo hacia atrás y seré yo mismo hacia adelante con el OM. Pero también la realidad es que el mantra, siendo un sonido emitido por nuestro cuerpo, también nos ayuda a no escuchar a nuestro pensamiento y mejor observarnos a nosotros mismos. La palabra mantra como tal proviene del sánscrito man, que significa mente y significa la liberación de la mente. Otro resultado que podemos encontrar en la meditación es que nosotros vamos a poder reflexionar acerca de nuestro pensamiento y reconocernos a nosotros mismos. Hay aquí también otro proceso interesante. Encontrar la meditación y vernos a nosotros mismos en el ego es entender que nuestro pensamiento, que es entender que yo como tal, el ego, que etimológicamente significa yo, el ego me dice que entonces que yo tengo un nombre, que yo tengo una posición social, que yo tengo determinados conocimientos, que yo habito en determinado lugar, que yo tengo determinadas cosas, que yo tengo determinadas cualidades, también que yo tengo determinados defectos, y sin embargo, nada de eso que pienso es lo que realmente soy. Es encontrarse a uno mismo. Yo no soy mi pensamiento, yo no soy mi mente. Eso es lo que puedo llegar a esperar acerca de la meditación. Por último, también quiero comentarles que existe también otro modelo de desarrollo de energía interno mediante la meditación hacia la energía que se le denomina la energía Kundalini. La energía Kundalini es un proceso de contención de energía en el cual también es considerado como este impulso sexual, esta contención. Como bien explicábamos, pues también llegar a la maestría se trata de mantenerse en el equilibrio, de controlarnos a nosotros mismos y de llegar a avanzar con esta energía. La imagen más pura acerca de la concentración en la energía y del control de la misma energía es precisamente Guanyin. Es esta manifestación femenina de un estado de Buda que hizo la promesa de mantenerse inmortal hasta que todos los seres vivientes alcanzaran este control para que vuelvan a caer en el samsara, para que no seamos víctimas de la ilusión y que no volvamos a caer en ciclos repetitivos. Esa es la información que yo les puedo proporcionar hasta el momento de la meditación. Por último, quiero mencionarles también como parte de la etimología de la palabra meditar, que el prefijo me se puede traducir como mi, y entonces mi también es el nombre de una nota musical. Lo que están viendo en esta diapositiva es un dibujo de Guido de Arezzo, quien en el siglo VIII se percató que los cantos gregorianos le costaba trabajo a los intérpretes recordar las notas musicales. Entonces, con este párrafo de un himno a San Juan,
que está evidentemente en latín, es como él denomina los nombres de las notas musicales que hoy por hoy en el 70% de la población mundial se utiliza para poder escribir y también interpretar la música, ¿no? ¿Qué es lo que dice este párrafo de este canto gregoriano que fue escrito en el siglo V después de Cristo? Dice: para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros, San Juan. Como pueden observar, esta es la versión en latín, y aquí es donde se nombra con la primera sílaba las notas musicales. Entonces, cuando yo reflexiono sobre mí mismo y cuando yo reconozco o me reconozco a mí mismo, puedo exaltar a pleno pulmón las maravillas. ¿Qué maravillas? Yo te invito a que lo descubras. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias.